Bien, buen día con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bueno, la clase anterior, ¿cierto? Nos habíamos quedado en este punto en respecto a la relación de aspecto del píxel. Eh, Recordemos que ah, ya se había visto la relación de aspecto de la pantalla, relación de aspecto del sensor. ¿Cierto? Y en este caso, ver la relación de aspecto del píxel, ¿no? Siempre, como en los casos anteriores, tiene que ver la relación de aspecto con el tamaño, ¿cierto? Físico, ¿no? Como pueden ver, acá también cuando dice relación de aspecto es tamaño, ¿cierto? De la horizontal, o sea, tamaño píxel de la horizontal sobre el tamaño píxel de la vertical, ¿no? Píxel o fotosensor. Recuerden que esta pantalla, ¿cierto? Estos cuadraditos, o bueno, esto que está acá, vendrían a ser en el caso de la pantalla un píxel, en el caso del sensor un fotosensor o fotocelda, ¿no? O sea, la unidad más pequeña. Entonces, si yo divido, ¿cierto? El tamaño físico, ¿cierto? El ancho de la pantalla entre el número de píxeles, pues me va a dar el tamaño de cada píxel, y es lo que se obtiene acá. El tamaño de cada píxel en la horizontal, y lo mismo si hacemos en la vertical, ¿cierto? Si divido el tamaño, el alto, entre el número de filas, que está acá, voy a tener el ancho, ¿no? Entonces, si eso es un píxel cuadrado, entonces tienen que ser iguales, por lo tanto la relación de aspecto del píxel será igual a 1, como lo marca acá, ¿no? O sea, la medida me va a salir igual, ¿ok? O sea, o las medidas serán iguales. Repito, cuando hablamos de relación de aspecto del píxel, podríamos también obtener eso, digamos, o sea, del sensor, perdón, ¿cierto? Que sería la relación de aspecto del fotosensor o fotocelda, ¿no? Eh, y bueno, eso es, digamos, la medida, el valor, si queremos saber cuánto es el tamaño, ¿no? Y en anterior, una manera, ¿cierto?, de saber también de que el píxel es cuadrado, es que si la relación de aspecto del sensor o de la relación de aspecto del monitor, que es esto, por ejemplo, en el caso de la pantalla o monitor, esto, tamaño físico, es igual, ¿cierto? Es igual al número de columnas sobre el número de filas. Si esto de acá son iguales esa relación, entonces se puede indicar, se puede justificar que la pantalla en este caso produce píxel cuadrado, ¿no? Y lo que está acá es para obtener las medidas del píxel, y obviamente si es píxel cuadrado pues serán iguales, ¿cierto? Serán iguales. Bien, ahora tenemos, ¿no? Como ejemplo, menciona, ¿no? Píxel cuadrado y resoluciones de imagen estándares, ¿cierto? Ojo, resoluciones de imagen, o sea, número de píxeles en este caso, ¿no? Y recuerdo en el caso del estándar, ¿por qué? Porque, bueno, VGA, el estándar, ¿cierto? El estándar es 640 por 480, o sea, 640 columnas por 480. Eso es el estándar en VGA. Si uno ve, ¿no? ¿Cuál es la resolución de la imagen? Entonces es, repito nuevamente, 640 por 480. Ahora, si me indican, ¿cierto? Si me indican que la relación de aspecto de VGA, ¿cierto? La relación de aspecto de VGA, acá está, solo esto, es 4 tercios, y dividimos la resolución de imagen, o sea, columna sobre fila, que es 640 sobre 480, y si ustedes dividen 640 sobre 480, van a ver que les da
también 4/3, ¿no? Esto también sale, esta relación también sale 4/3, entonces son iguales, por lo tanto, el píxel es cuadrado, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Por eso dice, produce la relación de aspecto para relación de aspecto de 4/3, ¿no? Otro estándar de la resolución de la imagen, alta definición, HD, es 1280 por 720, ¿no? 1280 por 720. Y la relación de aspecto en un monitor, ¿cierto? HD, ¿no? O sea, en un monitor que me mencionen, la relación de aspecto es 16:9, bueno, y eso es igual, también sale 1200 sobre 720, te va a salir también lo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que vemos acá en primer lugar es, estos son los estándares, ¿no? De acuerdo a que si es Full HD, si es HD, si es VGA, si es 4K. Y vemos también que si dividimos eso y coincide con la relación de aspecto, ¿cierto? Tendrá pues tendrá píxel cuadrado dicho monitor, ¿sí? Tendrá un píxel cuadrado dicho monitor. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, está claro, profe. Perfecto, gracias. Bien, a ver, vamos a ver un ejemplo. En este caso dice, ¿no? En una aplicación se tienen dos cámaras, cámara 1, cámara 2, con sensores de imagen de dimensión comercial de 1/3 de pulgada. Lo que me está diciendo acá entonces es que pues voy a tener, ¿cierto? Como si tuviera así. Y que la dimensión diagonal justamente, ¿cierto? Dimensión comercial, 1/3 de pulgada. Es la diagonal, 1/3 de pulgada. Acá también es 1/3 de pulgada. Recordemos, creo que sí también lo he mencionado acá, que por ejemplo también en un monitor, ¿cierto? En un televisor, una pantalla de televisor, cuando nosotros pues vamos y preguntamos, ¿cierto? De cuántas pulgadas es, o sea, hablando de su tamaño, el valor que nos dan es el de la diagonal, ¿ok? En este caso, que estamos hablando de el sensor de la cámara, también en este caso, el valor que nos están dando es el valor de la diagonal, ¿no? Entonces, 1/3 de pulgada. Y nos dan en pulgadas, no en milímetros. Por eso, vamos a ver en el caso específico, más que todo de los sensores de cámara, ¿cierto? En el valor comercial ahí hay un ajuste que hay que realizar. Bueno, ¿qué más me dice? Me dice que la resolución digital del sensor de la cámara 1 es 720 por 360, ¿sí? Y la resolución de la cámara 2, mientras que el de la cámara 2 es 900 por 450. ¿Cuánto, por favor, es 720 por 360? ¿Cuánto es 720 por 360? Yo voy a tener acá 720 por 360. Bueno, me da 259.200. Así es. Y si multiplicamos 900 por 450, me va a dar 405.000 píxeles. Acá también era píxeles. Eso quiere decir que si el tamaño físico es el mismo en ambos casos, sin embargo, el número 1, ¿no? O sea, la cámara número 1, el sensor de la cámara 1, tiene 259.200 y el otro sensor de la cámara tiene 405.000, digamos, píxeles, entonces eso quiere decir que eh, para que entre en el segundo caso, ¿cierto? O sea, para que entre esa cantidad de píxeles en esa misma área física, eso quiere decir que esos píxeles tienen que ser más pequeños,
¿cierto? Esos píxeles tienen que ser más pequeños. Y por lo tanto, al ser más pequeños, ¿cierto? En el caso del sensor, de la cámara, obviamente, pues será más dificultoso que capte la luz, que ingrese la luz, porque son más pequeños. Y esto se vuelve más aún, o sea, más crítico, mejor dicho, en caso de que donde se use, o sea, donde yo con la cámara obtenga imágenes en ambientes donde hay inclusive, o sea, menos iluminación, ¿no? Por eso menciona acá, dice, como la iluminación no es muy alta, se verifica que las imágenes que producen las cámaras presentan cierto nivel de ruido. Ahí está, ¿no? Cierto nivel de ruido. La pregunta es, ¿cuál de las dos cámaras producirá en general mayor varianza promedio de ruido? ¿No? ¿La cámara 1 o la cámara 2? ¿No? Justifique su respuesta con fundamento teórico ingenieril, técnico ingenieril aplicando el contexto del problema. ¿Mm? ¿A qué se refiere varianza promedio? ¿Qué sería la varianza promedio del ruido? ¿Qué sería la varianza promedio del ruido? A ver, Kenny Farfán. Kenny Farfán, buenos días. Kenny. Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, dígame. Sí te escucho, Kenny. ¿A qué se refiere, Kenny, crees tú, varianza promedio de ruido? ¿A qué se refiere? ¿Qué relación hay o qué significa varianza? Ojo, desde el punto de, hay un punto de vista claro, o sea, un significado, mejor dicho, no punto de vista, hay un significado que tiene en estadística, pero también hay un significado que tiene en electrónica. O es, bueno, un equivalente, digamos, ¿no? Profesor, sería a la dispersión. La dispersión es digamos, lo que significa estadísticamente. Así es. Pero en electrónica, ¿qué sería la varianza? ¿O a qué es equivalente la varianza? ¿Mm? Rubén Manzanedo. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Rubén, ¿tú qué crees a qué se refiere la varianza promedio? De acuerdo a la varianza promedio, yo creo que se refiere a cómo va variando el ruido, pero, ¿cómo decirlo? Se llega a un promedio, o sea, se llega a un valor, puede decirse, aproximado de cómo va variando de acuerdo al tiempo. Ojo, ya, perfecto. Estamos con una cámara y estamos tomando una imagen, ¿cierto? Acá no hay tiempo, ¿no? Yo no, bueno, si fuese un video, va variando tal vez, pero bueno, cuando se refiere en electrónica a la varianza promedio, significa, varianza promedio es como que diga la potencia del ruido. La varianza es potencia de ruido. Ojo, la potencia promedio será, ¿ok? En electrónica, digamos, ese es cuando hablamos de varianza, estamos hablando de potencia. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Entonces, lo que me está pidiendo, en otras palabras, es cuál de las dos generará mayor potencia de ruido. Entonces, de lo mencionado anteriormente, la cámara 2, ¿cierto? Por tener píxeles más pequeños, será menos sensible, digamos, ¿cierto? O sea, que pueda ingresar luz y asimismo, más aún, en un ambiente donde existe poca iluminación, porque te dice justamente eso, como la iluminación no es muy alta, ¿cierto? Y te dice, todavía te replica, ¿no? Que las imágenes que producen presentan cierto nivel de ruido. Entonces, ¿dónde se presentará mayor potencia? Pues en la cámara número 2. ¿Ok? En la cámara número 2, debido a que la cantidad de píxeles es más pequeña, perdón, el píxel es más pequeño porque, bueno, si comparamos en estos dos casos,
una cámara, un sensor, ¿cierto? Del mismo tamaño físico, pero en un segundo caso es más pequeño, entonces por lo tanto es lo que sucede. Esto hace referencia, yo les había ya mencionado con respecto a lo que está acá, ¿cierto? Ya ustedes lo vuelven a leer acá. Ahí justamente te habla al respecto de eso, ¿sí? Ese ejemplo, bueno, ese ejercicio se refiere justamente a eso, ¿no? Y es lo que justamente menciona también en el solucionario, ¿no? Tamaño del sensor de la cámara, ¿no? Hay tantos píxeles, en el otro tantos píxeles, y es lo mismo también que se pudo haber hecho de esta manera, o sea, gráficamente, ¿cierto? Hay de entender, obviamente, si pongo la medida, que se está refiriendo pues a que es el mismo tamaño, ¿cierto? Y como ambos sensores son del mismo tamaño, bueno, físico, contienen los fotosensores de la cámara 1 son más grandes que los de la cámara 2 debido a que es son de menor cantidad o es menor cantidad. Esto implica que reciban más luz y por tanto presentan una mejor SNR frente al ruido. Por lo tanto, la varianza del ruido, que es la potencia, será mayor en la cámara número 2. ¿Ok? En la cámara número 2. ¿Sí? Eso sería la respuesta. Pasamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio de acá me hablan, dicen, ¿no? Un sensor presenta un tamaño comercial de media pulgada. Bueno, ya les he mencionado que si me dan un solo tamaño y me hablan de un monitor, o bueno, en este caso de un sensor, pues esa medida se está refiriendo, ¿cierto? Esa medida se está refiriendo a la diagonal. Y en este caso me dice que es media pulgada. Pero me dicen por si acaso que ese es un valor comercial, tamaño comercial. Ya vamos a ver qué de qué importancia es que me digan en todo caso ese dato de tamaño comercial. ¿Cómo varía? Bueno, después me dicen la relación del sensor. La resolución del sensor es 2048 por 1536 filas. O sea, me están dando la resolución, ¿no? 2048 por 1536 resolución. Y se pide determinar las dimensiones reales que presentan los fotosensores. Es una pregunta, ojo, me piden dimensión real, ¿no? Dimensión del sensor que conforman los fotosensores. Después, sabiendo que la relación de aspecto del sensor, ya me están dando la relación de aspecto. Miren, la relación de aspecto del sensor es 4/3. O sea, me están dando que la relación de aspecto del sensor es igual a 4/3. Entonces me dicen, se pide determinar justificadamente si el sensor presenta formato de píxel cuadrado. O sea, acá hay dos preguntas. Por un lado, me dicen que si el sensor presenta formato de píxel cuadrado y por otro lado me piden también determinar las dimensiones reales. O sea, son dos cosas. ¿Ok? Hay que leer bien la pregunta y también parte de una evaluación es entender la pregunta. Entonces, primero, puedo determinar justificadamente por la teoría que el sensor presenta píxel cuadrado sin la necesidad de hallar las dimensiones, que también me la están pidiendo, ¿cierto? O sea, también me las están pidiendo, pero ya puedo obtener la justificación de píxel cuadrado. Obviamente, si tengo las medidas y estas medidas del ancho y el alto del fotosensor me salen iguales, entonces obviamente será cuadrado, ¿no? Pero bueno, puedo hallar primero lo segundo. Entonces, recordemos, ya me dice el dato del problema me dice que es 4/3 la relación de aspecto. Y también me dicen que la relación o la resolución del sensor también me la dan, 2048 sobre 1536. Bueno, si nosotros dividimos 2048
¿no? 2048 por 1536. Vamos a ver que esto nos sale 4/3. Entonces, esos 4/3 son iguales, o sea, sale igual que la resolución de aspecto del sensor, que también me la dan, ¿no? O sea, recordemos que la relación de aspecto del sensor se saca por ancho del, o sea, el tamaño del ancho del sensor, el alto del sensor, que no lo tenemos, pero sí me dan la relación. Entonces, por lo tanto, ya con esto se puede justificar que es o presenta píxel cuadrado, sin necesidad de algún otro cálculo, porque eso es lo que hemos mencionado anteriormente en la teoría. O sea, si coincide el número de píxeles en las columnas entre el número de píxeles en la fila, eso me da la misma relación que la relación de aspecto, ¿cierto?, del sensor que se saca con las medidas físicas, entonces se puede justificar que es de píxel cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es por un lado. Ya digamos que con eso ya respondí parte de la pregunta. Otra cosa, ya ahora para hallar las dimensiones, ¿cierto? Ya para ahora hallar las dimensiones. Eso ya, bueno, voy a más rápido para avanzar. Acá están ya los cálculos en el ejercicio, el solucionario. Pero algo que hay que tener en cuenta acá es esto, miren, bien, respecto a la diagonal real. Miren esto de acá, ¿no? Dice 0.5, ¿por qué? Porque recordemos, acá te dan el tamaño comercial, o sea, este tamaño comercial es decir que me da 0.5, esto va a ser igual a 1.5 el tamaño real, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, esto es el tamaño comercial. O sea, el tamaño comercial es 1.5 veces el tamaño real. ¿Sí? Eso es ojo, esto se cumple, vuelvo a repetir, en sensores, no en monitor, en sensores. ¿Y dónde está eso? Bueno, eso es lo que yo les he mencionado. Acá está, ¿no? Acá lo dice la teoría, ¿no? 1.5 dice, ¿no? Las cámaras digitales compactas están expresadas en términos del sistema estandarizado de pulgadas, bueno, pulgadas, como aproximadamente 1.5 veces la longitud diagonal del sensor, o sea, obviamente la longitud diagonal real, ¿cierto? La longitud diagonal real. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Ahí me lo está diciendo en la teoría. A eso me refería cuando les mencionaba acá. Entonces, si nosotros regresamos, de ahí, de esa relación, bueno, divido 0.5 entre 1.5, pues me da 0.3333. En este caso se está trabajando con 4 decimales, ¿no? Entonces ya de ahí tengo el tamaño real del sensor, la diagonal, mejor dicho, su tamaño real de la diagonal. Que en este caso, entonces miren, ahí está. Y cómo me dan como dato que la relación de aspecto, ¿cierto? Me dan como dato que la relación de aspecto es de 4/3, entonces esto puede ser como que a 4A, a 3A, y pues por Pitágoras, ¿cierto? Hago 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada de 0.3333. Primero de eso saco el valor de A, ahí está el valor de A, ¿no? Y con el valor de A voy a poner acá acá está separando esto. Miren, así están ¿no? Y esto va así, ¿no? Entonces, teniendo ya el valor de A, ese valor de A lo multiplico por 4 y voy a tener, que es en este caso, y voy a tener el ancho. Y lo multiplico por 3 y tengo el alto. Ya la dimensión física real. ¿Ok? La dimensión física, el ancho
y el alto del sensor, ¿ok? Del sensor. Y puedo hacer eso de 3A a 4A porque el problema me está indicando que tiene esa relación de aspecto. No, no es porque se me haya ocurrido, voy a poner, no, me indica el problema. Entonces, bueno, hallo las dimensiones y si ahora, ¿cierto? Ya teniendo la dimensión física, el ancho del sensor, el alto del sensor y eso ahora, como me dan la resolución, o sea, me dice la resolución del sensor, me dice tantos píxeles en la horizontal, tantos píxeles en la vertical, o tantos fotoceldas en la horizontal, tantos fotoceldas en la vertical. Entonces divido el tamaño físico entre ese número de fotosensores y me va a dar justamente lo que está acá. Esto es en el alto, X, y esto es en el ancho, Y. Por lo tanto, bueno, efectivamente se corrobora pues, que van a ser iguales porque ya se había obtenido anteriormente que era píxel cuadrado. Y ahí lo corroboro. Claro, si no hacía lo anterior para corroborar, para indicar que es fotosensor, sí, o sea, píxel cuadrado o fotosensor cuadrado, tenía que haber hecho todo esto, el procedimiento, las medidas, ¿cierto? Y ya con la medida, bueno, son iguales, píxel cuadrado, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, acá, por otro lado, acá pone lo mismo que hemos hecho al inicio, ¿no? 2048 entre 1043 sale 4 tercios y 4 tercios es igual a la relación de aspecto, ¿no? Que se ha dado como dato y por lo tanto píxel cuadrado. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Sí está claro, profesor. Perfecto, perfecto. Pasamos entonces ahora a al siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a ver lo que es la corrección gamma, ¿sí? Repito, la corrección gamma es el nombre que se le da justamente a la corrección que se realiza en los monitores para que lo que nosotros o sea, lo que nosotros vamos a obtener, a captar a través de una cámara, ¿no? Una imagen, me refiero, o sea, vamos a captar una imagen con una cámara y después esa imagen la vamos a visualizar en el monitor, pues vamos a darnos cuenta que lo que se capturó con la cámara con una determinada iluminación, ¿cierto? Lo vamos a visualizar en el monitor y nos vamos a percatar que no son iguales con respecto a la intensidad de luz, ¿no? Vamos a verla seguramente más oscuro, ¿ok? No digo que eso pase que lo hagamos ahorita y pase porque ya tiene la corrección, sino que eso es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque los monitores, las pantallas, ¿cierto? Tienen una respuesta tiene un efecto exponencial respecto a la intensidad luminosa. O sea, tienen justamente esta respuesta que está acá, ¿no? Que es, digamos, tienen un efecto exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que pues el voltaje tiene que ser muy de excitación para que el monitor genere, digamos, esa intensidad. O sea, tienen que ser valores muy, digamos, no pequeños valores de diferencia, sino grandes, para que recién digamos, eso se traduzca en una variación de intensidad, ¿no? Como lo vemos acá, ¿no? Yo acá, por ejemplo, miren que estoy casi por la mitad del voltaje y sin embargo la proporción respecto a la intensidad luminosa que va a generar es poca, ¿no? Es poca. O sea, acá miren todo esto y solamente va a generar esa pequeña variación de intensidad luminosa. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que yo quisiera? Bueno, lo que yo quisiera es que sea, digamos, algo más lineal, ¿cierto? Algo así.
Es decir, varío en tanta proporción el voltaje a varío en tanta proporción, ¿no? La misma proporción la intensidad luminosa, ¿no? Pero o sea, esto es lo que deseo. Sin embargo, así tal cual como está, me generaría esto, lo que está, esto, de acuerdo con esta relación. Entonces, por lo tanto, lo que se realiza, lo que se hace es una corrección gamma. Esa corrección gamma hace que se genere esto, la segunda flecha que ahora estoy colocando, ¿no? Entonces, vemos que tenemos la captura, ¿cierto?, de la imagen con cierta intensidad luminosa, con cierta luz. Esa cámara puede ser una cámara analógica, una cámara digital, y eso lo mando a la pantalla, pero previamente hay una corrección, ¿no? ¿Okay? Esa imagen le realizo una corrección que justamente va a tener un efecto logarítmico, o sea, voy a aplicar un efecto logarítmico sobre esa imagen, ¿no? Entonces, justamente, bueno, igual acá, ¿no? Para una pequeña variación de intensidad luminosa, ¿cierto? Pues voy a generar o voy a, digamos, como si fuese un alto, ¿no? Un mayor voltaje, no alto voltaje, sino un mayor voltaje, ¿no? Justamente acá. Esto. ¿Y para qué quiero llegar a eso? Pues justamente para que si yo le doy esa ganancia, por así, ese efecto a la imagen, entonces cuando lo voy a mostrar en el monitor, pues tendrá esta respuesta como esta, ¿no? Y eso lo puedo visualizar en este ejemplo de acá. ¿Ok? Bueno, acá están el orden, ¿no? Esto es la imagen A. Esto, lo que está en A, lo que he marcado con A, es la imagen original. Esa es la imagen que se obtuvo. ¿Sí? Esa es la imagen la imagen A. Y esa imagen la voy a mostrar en el monitor sin ninguna corrección primero. La voy a mandar directamente al monitor, ¿no? Entonces, yo puedo ver acá que más o menos ¿no? Acá el centro se va aclarando, ¿cierto? Obviamente acá tengo, bueno, en esta parte de acá es más oscuro, en esta parte de acá el otro extremo es más claro, ¿no? Y bueno, si lo mando directamente, ¿cierto? Si lo mando directamente al monitor, pues voy a ver que, recordemos que el monitor tiene este efecto. Bueno, el que estoy marcando acá. Tiene un efecto exponencial. Eso quiere decir que oscurece la imagen. Y efectivamente, ¿no? Como podemos verla oscurecido, miren, justamente lo que yo había marcado en A, ¿no? Lo que había marcado en A, en el centro, que era como que se estaba aclarando, en esa misma parte, por así decirlo acá, vemos que es más oscuro, ¿cierto? Justamente por ese efecto que tiene el monitor al visualizar la imagen, ¿no? O sea, es la imagen, cómo se aprecia, cómo se ve en el monitor. Entonces, no hay una relación, digamos, directa, ¿no? O sea, ok, acá es bajo, bajo también acá va aclarando, también debería verse lo mismo que yo aprecio in situ, ¿cierto? Debería también verse lo mismo en el monitor, ¿no? Entonces, para que sea, digamos, lo mismo, lo que se hace previamente, antes de mandar la imagen, digamos, digamos, claro, enviarla directamente al monitor, se hace la corrección. Entonces acá tenemos la corrección gamma. Recuerden que la corrección gamma tiene un efecto logarítmico, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, justo tiene esta curva que está mencionada acá, ¿cierto? Y que lo que hace es aclara la imagen, ¿cierto? Aclara la imagen. Entonces vemos, ¿no? Efectivamente, justo no se puede percatar uno más acá, ¿no? Acá como que está un poco más oscuro.
en la imagen original, que he marcado de rojo en la parte superior, y para el misma área en la margen de abajo, obviamente está más clara, mucho más clara, o sea, la imagen está mucho más clara, ¿cierto? Entonces, ya con esa corrección, digamos, recién, ¿cierto? Recién la mando al monitor. Recién lo mando, acá está, ¿no? Recién lo mando al monitor. Y ya lo que veo, ahora sí, teóricamente, es como decir que estas dos imágenes, ¿cierto? En la diagonal, lo que estoy marcando ahorita, son iguales. No sé, ¿ok? Son iguales. Entonces, lo que yo visualizo en A, es lo mismo que se ve en D, ¿no? ¿Ok? Y ya por eso acá me sale una recta, ¿no? O sea, en la misma proporción, aumento acá, ¿no? La imagen muestra que es más claro acá, también más claro acá, es más oscuro, también oscuro, etc. ¿No? Hay una variación de intensidad, en la misma proporción es la variación que se ve en el monitor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? profesor. Bien. Bueno, esto también se esto también se puede ver en una imagen directamente. Claro, corrección gamma como tal se le llama a ese efecto que se produce en el monitor, ¿no? Pero yo lo puedo aplicar también, ¿no? Y más adelante ya lo vamos a, digamos, a analizar más adelante, me refiero todavía en la diapositiva número 7, que es la mejora de la imagen, que puedo realizar justamente esta corrección. Entonces acá habla corrección gamma como transforma, porque la corrección gamma no es otra cosa que una transformación de potencia. Esto que tenemos acá, esta es justamente una gráfica, una relación, mejor dicho, que existe entre, a este se le va a llamar R y a este se le va a llamar S. R es la intensidad de entrada, S es la intensidad de salida. O sea, ambas son intensidades. Acá ya no hablamos de voltaje, intensidad o intensidad, voltaje. Ambas son intensidades, ¿no? Ambos son, digamos, valores, niveles de tonalidad, ¿no? Tanto R como S, solamente que R es de la imagen de original y S es de la imagen resultante. Y bueno, si ese valor de gamma, ¿no? Y ese S se obtiene, acá C por R elevado a la potencia, a una potencia que en ese caso esa potencia es gamma, ¿no? También se le denota como gamma. Entonces, y bueno, debido a eso, si el valor de gamma es 1, pues obviamente S igual a R y voy a tener la recta justamente acá, ¿no? Es una recta. Pero si ese valor de gamma es menor a 1, pues tendrá un efecto exponencial, perdón, logarítmico, que justamente es todo esto, ¿no? Si gamma, ¿eso qué quiere decir? Que va a aclarar, por un lado. Y si el valor de gamma tiene un valor positivo, o sea, mayor a 1, mejor dicho, perdón, no, porque acá no hay positivo y negativo, sino mayor a 1, menor a 1, entonces si es mayor a 1, irá por acá y tendrá un efecto, digamos, que oscurece, ¿no? Por un lado, entonces el gamma menor a 1 aclara y el gamma mayor a 1, digamos que va a oscurecer. Y eso lo puedo justamente corroborar, ¿cierto? Y eso justamente lo puedo corroborar en acá, ¿no? Con una imagen. En A, este es A, tengo la imagen original y puedo darme cuenta, bueno, y a las demás imágenes es aplicándoles justamente un gamma de 0.6, 0.4, 0.3, ¿ok? O sea, distintos valores de gamma.
menores a 1. Ya sabemos que gamma menor a 1 va a generar un efecto exponencial. ¿Y qué pasa? O sea, eso quiere decir que, en otras palabras, cuando yo tengo una imagen, acá este ejemplo hace referencia pues que tengo una imagen como que medio oscura, es como que cuando tomé la imagen, cuando tomé la foto, pues era en un ambiente, digamos, de poca iluminación o no hubo mucha iluminación en general. Y por lo tanto puede ser que la imagen que se obtuvo, pues presenta esto, zonas oscuras, ¿no? Justamente, por ejemplo, acá, ¿no? Donde yo, acá, ¿no? Y donde yo ahora le aplico esa corrección y vamos a ver que miren, en el B, que es acá, en el C y en el D, justamente acá en el D, en la misma más o menos área, vemos acá que está más claro. O sea, justamente en esas zonas oscuras, ¿cierto? Pues ese efecto logarítmico ha logrado aclarar la imagen, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? Consulta, pregunta, dudas. ¿Está claro? Sí. Bueno. Por otro lado, si tengo una imagen, en este caso la imagen A, tengo una imagen que, pues, cuando la obtuve, ¿cierto? Seguramente ingresó mucha luz al sensor, ¿no? De repente los saturó de cierta manera, entonces, como puedo ver, como que sale bien clara, ¿no? Lo que se llama esto es que no tiene buen contraste en las zonas claras. ¿Qué significa el contraste, así en sencillo? ¿Qué significa el contraste? Sí lo habíamos mencionado. Ojo, bueno, yo igual pregunto, ¿cierto? Ya veré después en la práctica. Sí, Anthony. ¿Serían los niveles de saturación que tiene la imagen? No niveles de saturación, no necesariamente niveles de saturación. Con bajo contraste significa que los niveles de tonalidad serán muy similares, ¿no? Es como que acá, claro, los valores son muy claros, o sea, que quiere decir que son muy similares en la zona clara, o sea, tiene bajo contraste en la zona clara. Eso quiere decir que tiene valores muy parecidos, muy similares. Bueno, parecidos no digamos similares. Es como que 200, 201, 205, 199, o sea, todos están en ese rango. Una imagen se dice que tiene buen contraste si los valores que tiene están dispersos, ¿no? O sea, más separados. Y bueno, ¿cómo corrijo una imagen que tiene, por así decirlo, o sea, es clara, por así decirla, de cierta forma, oscurecerla, ¿cierto? Entonces aplico digamos, un efecto, ¿cierto? Exponencial, o sea, con un gamma mayor a 1. Justamente acá habla de gamma 0,3, 0,4 y 0,5, aprobado con 3 valores, ¿no? Obviamente esto es de 3, 4, 5. Y miren con el 5, pues ya tengo una imagen mucho de mejor contraste, ¿no? Ahí ya puedo diferenciar varias cosas, ¿cierto? ¿No? A lo que es claro por acá, bueno, claro, lo que está más oscuro, ¿no? Entonces, diferencio mucho mejor ahí los objetos, por así decirlo, que acá, ¿no? Donde todo es claro. No, obviamente hay pues cosas que parecieran no, más blanco, no sé, acá, por acá, ¿cierto? Pero después todo es muy similar, lo que está, digamos, a su alrededor,
por así decirlo, ¿cierto? También es muy similar en tonalidad. Entonces, por eso se dice que tiene bajo contraste. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, entonces, pues en líneas generales, si yo deseo aclarar una imagen, le aplico una imagen, aclarar una imagen que está, digamos, medio oscura, ¿cierto? Le aplico un efecto logarítmico y en el caso contrario, si tengo una imagen con bastante iluminación, o sea, muy iluminada, ¿cierto? Y deseo de cierta manera oscurecerla, ¿no? No es que voy a para oscurecer allá, multiplico a todo por un valor, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, estoy elevando a la potencia, ¿cierto? Sea mayor a 1, menor a 1, al valor de tonalidad, ¿no? Entonces, bueno, con esto logro oscurecer a la imagen, ¿cierto? Y que tenga pues un mejor contraste. Acá todavía no estamos viendo justamente de lo que indiqué acá, ¿cierto? La fórmula, donde acá, ¿no? Esta fórmula de acá, esto ya lo vamos a analizar después, justamente, y ahí donde, y qué es C. C es una constante, que ya vamos a ver para qué nos sirve esa constante. Claro, acá lo está indicando, no, bueno, para C lo pone igual a 1, ¿no? Pero, bueno, no necesariamente va a ser 1, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Cuando ya entremos a lo que es transformación de potencia. Pero miren que estamos haciendo la evaluación ya de antemano. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, terminando esto, hay un ejercicio y con este ejercicio ya se culmina esta diapositiva, ¿no? En este caso me dice pues que en una aplicación se tiene una imagen en escala de grises donde el valor de los píxeles son sometidos a la siguiente corrección, que es gamma, que tenemos acá, ¿no? Y, la intensidad, tonalidad, prima, y C igual a C, Y, o sea, la tonalidad, gamma, ¿cierto? ¿Ok? Donde C es una constante y gamma es el factor gamma, ¿no? Entonces, al observar la imagen, ¿cierto? Al observar, está relatando en todo caso lo que vería la imagen, ¿no? Al observar la imagen se verifica que esta presenta falta de contraste en la zona clara. O sea, es como que sea una imagen que ha ingresado mucha luz, ¿cierto? Al tomarla, entonces, por lo que se le pide a usted brindar justificadamente, con sustento matemático y el gráfico de la corrección, perdón, un valor apropiado y para gamma, a fin de que después de la corrección se incremente el contraste en la región indicada. ¿Sí? Entonces, si queremos, en otras palabras, está muy claro, entonces lo que queremos es oscurecer la imagen, ¿cierto? Ojo, cuando justamente tenemos, porque acá lo que vamos a aplicar es una corrección, digamos, exponencial, ¿no? Que justamente va a tener esto, ¿cierto? Ojo que acá va a depender, ¿no? Porque recordemos, de acuerdo al gamma, bueno, puede ser 1.5, puede ser 2.5, puede ser 5, puede ser, miren, 25, ¿no? O sea, 25 ya pues es bien, así, digamos, ¿no? Viene por acá, y recién sube, ¿no? Es como que todos los valores bajos siguen siendo bajos, ya, bueno, tonos ya más claros, digamos, los siguen siendo bajos a la salida, ¿no? Y ya o sea, ya, por eso viendo el efecto, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Entonces, justamente acá habla que un valor apropiado dice que sería 2. O sea, bueno, podría ser 3 tal vez, sí, podría ser 3, podría ser 2.5, podría ser 1.5, pero obviamente pues no podría ser 20, 10, ¿no? Porque ya en ese caso, pues, oscuro, o sea, demasiado, porque acá te está hablando de las zonas, digamos, claras, ¿cierto? Y se sobreentiende que las zonas que son
eh, oscuras, pues ahí el contraste está correcto, ¿no? O sea, se tendría que mantener, digamos, más o menos tal cual. Entonces, por eso es que, ok, necesito oscurecer en las zonas claras y aplica un determinado valor, ¿no? ¿No? Ok, sí. Entonces, justamente el nivel intermedio por acá, bueno, un valor de acá, alto, ¿no? Si vemos acá la proporción entre esto y acá, obviamente la tonalidad es menor, ¿no? Entonces, ahí ya lo está oscureciendo, ¿sí? Bien, preguntas, consultas, dudas. Sí, Antonella, buenos días. Buenos días, profesor. Sí, una consulta. Y digamos, para yo saber exactamente qué valor exponencial darle a la imagen, es según el requerimiento de la persona de, digamos, cómo quiere Así visualizar es, la imagen. O sea, sería algo como que así es. tendría que tener como un testeo primero con las imágenes y en base a eso hacer como que el promedio, ¿no? Porque igual, por ejemplo, si yo ahorita tomo una foto, sale clara, pero de repente, no sé, 2 segundos después ya no es idéntica, ¿no? O sea, no tiene la misma claridad, sino puede ir variando. Por el efecto, exacto, por el efecto de que obviamente si tomo la imagen a la intemperie, no tengo el control de la iluminación, ¿cierto? Claro. Pero cómo puedo sacar más o menos lo que tú mencionas? Pues puedo sacar un promedio de píxeles. Lo que pasa es que todavía no llegamos al histograma. Entonces, con el histograma puedo sacar el valor promedio, ¿no? Porque el histograma no es otra cosa que ¿cómo se llama? Una función de probabilidad, ¿no? De la imagen, ¿no? Una función de densidad de probabilidad de la imagen. Y con eso puedo seguir, a ver, le saco y digo, bueno, la media está alto, o sea, el promedio de píxeles de toda la imagen es un valor alto. Ah, eso quiere decir que estoy recibiendo, no tengo una imagen, o sea, sin, bueno, una cosa es que nosotros lo veamos, otra cosa es que queremos hacer ese control con la imagen, ¿no? Entonces podría, digamos, tener una referencia con esa media de tonalidades y de acuerdo a eso ajustar el gamma, ¿no? Para lo que tú mencionas. Así es, ya se va complementando las cosas. Ahorita esto también, digamos, con mayor detalle va más adelante porque, claro, acá te habla de este factor porque lo está asociando al gamma, todo, pero todavía falta esa constante que justamente sirve para ajustar el rango, que todavía no lo vamos a mencionar porque ya eso viene después. Sí, ok, Jean-Pierre, sí te escucho. Sí, gracias. Ya, Profe, ¿qué tal? Buenos días. Yo también tengo buenos una días. duda sobre esto acerca de la corrección gamma. ¿Solamente se puede aplicar cuando tengo la imagen ya obtenida o también al momento de querer tomar la foto? Porque no Es sé que no si... vas, sí Dígame. te escucho, no No, te claro. escucho, te escucho. Es que, por ejemplo, ¿no? Cuando quiero tomar una foto a veces siento que se ve muy oscuro, ¿no? Como que algo que tapa, algo así, unas sombras. Y cuando le doy clic a la pantalla, esto se ilumina. Y creo que, o sea, esto de la corrección gamma me ha dado, o sea, un pensamiento de que capaz tiene alguna relación con ello. Ya, no, lo que pasa es que también lo que, digamos, cuando tocamos en la pantalla del celular, ¿cierto? Me imagino que será con el celular, este, pues ya lo que ahí es autoenfoca, ¿cierto? Puede, digamos, eh, el sensor, digamos, abrirse más o cerrarse, ¿no? Porque ya ahí está autoajustando. Ahora, si ustedes, bueno, la mayoría de monitores ven que así como tiene saturación, tiene brillo, también tiene corrección gamma. O sea, podemos ajustarlo de cierta manera, ¿no? Entonces, sí, lo que tú mencionas es que, bueno, esto de acá, o sea, es en esta situación, esta diapositiva que estoy mostrando y esta otra de acá, bueno, ya es con la imagen obtenida, ¿cierto? Y como que yo la quiero aclarar, ¿no? Ya lo que tú mencionas, si yo puedo hacer esa corrección, ese ajuste antes de, pues sí, claro, puedo, digamos, abrir más, digamos, o sea, la obturación y todo eso, obviamente mientras que físicamente lo tenga la cámara, ¿no? ¿Cierto? Sí, Jean-Pierre. Profe, justo acabo de comentar de que eso del monitor tiene también corrección gamma. Acabo de mover, ¿no? Los botones de esto y acabo de ver justo el factor gamma en mi display. Y me indica Uh -huh. o sea, puedo bajarlo de 50 a 0 y a -50. ¿Y por qué no puedo bajarlo de 1 en 1?
¿Será por No, el diseño? claro, es que claro, es que es logaritmo, o sea, no, es que no vas a sentir el cambio, ¿no? Es como cuando un potenciómetro, el potenciómetro, por ejemplo, que utilizamos en el audio, es un potenciómetro, si ustedes que utilizamos de repente en el laboratorio, ¿cierto? Que es logarítmico, es decir, no es que puedes, si tú das una pequeña variación a la perilla, no es que va a ir de uno en uno, avanzará seguro 10, 20, porque tiene digamos, el cambio para que lo puedas percibir. O sea, ¿de qué te sirve bajar de uno en uno, en uno, en uno, si no lo vas a percibir? ¿No? Una cosa así. Tanto por el lado si es logarítmico o por el lado si es exponencial, si lo vas a bajar, ¿no? Ok, sí, Listo, profe, gracias. ya. Perfecto, chicos. Ya esto se va a ir complementando, ¿cierto? Ya en la penúltima diapositiva que vamos a ver transformación, bueno, mejora de la imagen, ¿cierto? Digamos en propiamente dicho la imagen, que ahí vemos pues histograma, justamente vemos también la transformación de potencia y transformación también el negativo de una imagen, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto, entonces con esto estamos terminando esta diapositiva. Primero voy a pasar lista y de ahí vamos a ver lo respecto a el trabajo parcial, porque recordemos que ya para que ustedes lo vayan revisando y porque ya estamos terminando la semana 5, ¿cierto? Y esto va a estar en la semana 7 la evaluación del trabajo parcial. Y asimismo también para que ya se vayan formando los grupos, ¿sí? Se vayan formando los grupos. Bien, a ver, vamos a llamar lista primero, ¿sí? Voy a llamar lista primero. Sí, señorita Antonella. Sí, profesor. No sé si mientras usted pasa la lista, mis compañeros pueden, aquellos que todavía no han completado la encuesta del curso. Ahí les estaba haciendo el recordatorio, pero como vence ya el domingo, ahí sí podemos aprovechar esos minutos para que vayan completando. Ya, ok. A ver. Voy a llamar lista. Por favor, indicar presente, ¿sí? Para que pueda darme presente y indicando su apellido, ¿sí? Y ya de ahí vamos viendo, les explico lo del trabajo parcial, ¿sí? A ver. A ver, Ray Algendones, Alex Almonacid, Presente Hernández. ya, Almonacid, ya. Héctor Alvarado, Ian Arriaga. Arriba presente, profe. Ok, Alvarado, gracias. Ya, ok, gracias. Richard Borges, Diego Presente, Broncano. Borges. Ya, gracias. Broncano, Diego Broncano, Daniel Calzada, José Castañeda. Calzada presente. Ya, Broncano, Castañeda. Anthony Castro, Dani Centeno. Castro presente. Bien, gracias. Centeno, Dani Centeno, Eduardo Céspedes, Oscar Chambi, Centeno, Céspedes, Chambi, Jordi Contreras, Omar Cortés, Jan Presente Cueva. Contreras. Contreras, gracias. Cortés, Cueva. presente Cueva. Ya. Cortés, ya no está Cortés. Elvis de la Cruz, John de la Cruz. Presente Elvis de la Cruz. Gracias. John de la Cruz, John de la Cruz. Un momentito para actualizar.
Samuel Eguiluz, Carlos Elescano, Kenny Farfán. Presente, profesor. Presente, Farfán. Perdón. Farfán, ya. Eguiluz también presente, ¿no? Sí, profesor, Iglesias presente. Gracias. Elescano. Willy Flores, Michael Girao, Gabriel Guillén, Flores, Girao, Guillén, Flores, Girao, Guillén. Girao presente, profesor. Ok, gracias. Marcelo Enostroza, Cristian Inga, Williams Loli, Enostroza, Inga, Loli. Presente Williams Loli. Presente Williams Loli, profe. Gracias. Ya, Loli ya está. Inga, Enostroza. Presente Inga. Ok, gracias. Enostroza. Ok. Magallanes, Jesús Magallanes, Abraham Malpartida, Rubén Manzanedo. Manzanedo presente. Magallanes, perdón. Manzanedo presente, profesor. Ok, gracias. Malpartida, Magallanes. Malpartida, Magallanes. Un momentito, voy a actualizar. Diego Mateo, Antonella Morales, Álvaro Ordóñez. Mateo Morales presente, profe. presente. Gracias. Ordóñez. Ordóñez presente. Ya, gracias. Alejandro Ortiz, Josué Palomino. Ortiz, Palomino, Parreño, Luis Parreño. Palomino presente, profesor. Ya, Parreño gracias. presente, profesor. Ya, gracias. Ortiz. Ponce de León, Adrián Ponce de León, Gino Robati. Ponce de León presente, profesor. Gracias. Robati. Rodríguez, Diego Rodríguez. Un momentito. Robati, tampoco está Robati. Diego Salazar, Sebastián Solís, Álvaro Tapia. Presente, Salazar. Solís presente, profesor. Solís, Tapia presente, Salazar también. Ya, gracias. Tapia. Tapia presente, Tapia. profesor. Presente, perdón. Tapia presente. Tapia. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, por favor, decir Tapia presente, sí, por favor. Ok, ya. Diego Uchufén, Joao Valdivia. Presente, profesor. Uchofen. ¿Quién presente? Presente, Valdivia. Ya. Profe, Ortiz presente. Decir, por favor, decir su apellido, sí, por favor, decir su apellido. Porque si no, dicen sí, y yo, vale, bueno, ya veo que Chufén y Valdivia. Zabaleta, Ceballos. Zabaleta. Ceballos Ok, presente, gracias. profesor. Ya está, perfecto. Profe, Ortiz presente. No tenía micro, Un momento. pero lo había escuchado. Ya, no, es que por eso tienen que el micro, sí, pero ya ahorita voy a pasar otra vez voy a pasar otra vez a los que no contestaron. Diego Salazar. Presente. Presente. Salazar presente. Decir su apellido, por favor. Decir su apellido para poder saber si es sí, si es no. Bueno, a ver. Almonacid. Presente, profesor. Almonacid. Broncano. Castañeda. Presente, Broncano, profesor.
Ya misteriosamente ahora hay más conectados. Bueno, bien. Castañeda, Centeno, Céspedes. Castañeda, Centeno, Céspedes, Presente, Chambi, Chambi, ok, Chambi, Cortés, De la Cruz, John de la Cruz, Cortés, presente John de la Cruz, profesor. Carlos Elescano, Carlos Elescano, Carlos Elescano, Elescano, Willy Flores, Willy Flores, Presente Flores, profe. ok, gracias. Guillén, Gabriel Guillén, Enostroza, Ortiz, perdón, un ratito, Magallanes, Malpartida, Ortiz, Alejandro Ortiz, ya, gracias. Robati, Rodríguez, ok. Bien. Ok, chicos, entonces, por favor, no se olviden siempre cuando llamamos lista, indicar su apellido, porque como varios, y yo no sé quién respondió, ¿sí? Bien, y bueno, ya he vuelto a pasar a los que no respondieron al inicio, ¿cierto? Bien, y bueno, más sí coincide con los que están, se supone, conectados, el número me refiero en cantidad. Bien. Vamos a ver ahora respecto al trabajo, al trabajo parcial, ¿sí? Ok. Ah, y otra cosa también. Y, a ver, en el aula virtual también, acá somos 45. Número de, a ver, número de 45. 6, perdón. Vamos a tener que formar acá en esta sección, como son 45 y el tiempo para la exposición, o sea, no podemos tener muchos grupos, ¿sí? Normalmente yo estoy formando máximo 8 grupos, ¿sí? Lamentablemente, bueno, acá han metido más alumnos, o sea, se supone que es de 40, pero hay 45. Entonces, bueno, no se puede tener más, no hay grupos porque si no, no va a alcanzar los tiempos, ¿ok? Entonces, vamos a tener grupos, algunos grupos de 6 y otros de 5. 6 por 8, ok, voy a tener 5 grupos de 6, que serían ahí 30, ¿cierto? Ok, vamos a tener 30. Y 3 grupos de 5,
que ahí tendremos 15 y en total entonces será ahí 45. ¿Ok? Ya está. Entonces van a ser 5 grupos de 6, ¿sí? 5 grupos de 6 y 3 grupos de 5. A ver un momentito, lo que quiero hacer acá es para que ya ustedes se vayan inscribiendo, ¿no? Autoinscribiendo, mejor dicho, ¿ok? De una vez. Un momentito, por favor. Esto lo hago rápido. Yo en donde aparece grupos, ¿sí? Y voy a indicarle grupo 1, grupo 1 y acá. Entonces, los primeros tres grupos van a ser de 5, ¿sí? Los primeros tres grupos van a ser de 5. Entonces ya hay ahorita, ya formado 3, esos son los de 5, y los del 4 al 8, ¿sí? Del grupo 4 al 8 serán grupos de 6, ¿sí? Por favor, coordinar o indicar creo que la señorita secretaria, la señorita delegada, ha formado un grupo, ¿sí? Antonella ha formado un grupo de WhatsApp y puedo indicar, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a hacerle grupo 1 para que nadie, o sea, cuando se inscriban, no se inscriban en dos, porque no se van a poder inscribir, porque ya le estoy poniendo un número limitado, ¿cierto? Le estoy poniendo un número limitado de integrantes por grupo. Entonces, si alguien por error se coloca en un grupo que no le corresponde, entonces, no va a permitir a otro inscribirse, ¿sí? Bueno, si alguien por esta vez al inicio por error, ¿cierto? Se ponen uno que no es, por favor indicarme por correo para que lo pueda mover, sacarlo, porque no, ustedes no van a poder salir. 6, 5. Bien, entonces por favor indicar por el grupo que ha formado la señorita Antonella 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, si ustedes ustedes son la sección LS8C, si ustedes entran donde dice grupos, hay del grupo 1 al grupo 8, por favor, estar precavidos y no inscribirse en un grupo que no son, ¿no? Decirle a todos los integrantes que van a ser de dicho grupo, ¿cierto? Que van a escoger ese número. Lo del número es indistinto, o sea, no quiere decir que el que está con grupo 1 será el grupo 1 a la hora de exponer, porque después voy a hacer un sorteo para ver el orden de exposición o el orden de presentación. ¿Está bien? Entonces, por si acaso, tener en cuenta eso. ¿Ok? Sí, ya está. Entonces ya veo que se están inscribiendo, ¿sí? Ya veo que está el grupo
3 y 4, por favor. Y si por alguien por error se inscribe en un grupo que no es, ¿sí? Me indica por favor por correo, o ahora mientras que voy igual, voy a hablar sobre el trabajo. Bueno, si es ahora no hay problema, pero si por ahora me mandan después correo, por favor indicar qué sección es, porque recordemos que son cuatro secciones y puede ocurrir lo mismo en cualquiera de las 4, porque así no sea, las presenciales también se tienen que escribir por el aula virtual para poder después, cuando coloque la nota, la nota se replique en todos los integrantes del grupo y todos lo puedan ver. ¿Ok? Bien. Entonces, ya de una vez tenemos ya que estamos en la semana 5, ya la próxima semana ya todos tienen que estar inscritos, todos tienen que tener grupo, ¿ok? La próxima semana, porque ya se supone que ya deben ir trabajando en esto. Bien, a ver, el tema entonces para ver ahora es del trabajo parcial, ¿cierto? Del trabajo parcial es la conversión a de sigma delta y descomposición reconstrucción subbanda. En este caso serán 2 experiencias, ¿sí? Van a ser 2 experiencias. La primera justamente es la respecto a AD, sigma delta. Y bueno, ¿cuáles son esos efectos que tendría en la relación señal a ruido? Lo que es la SNR, ¿sí? SNR. Entonces, bueno, ahí está el objetivo, el material que se necesita, ¿cierto? Y este es el diagrama que hay que implementar. ¿Sí? Este es el diagrama que hay que implementar, ¿no? En obviamente vamos a utilizar MATLAB, ¿cierto? Se va a utilizar MATLAB y, bueno, esta señal XDN es una señal que ya vamos a capturar previamente a través del micrófono. Ahora, recordemos que en el AD sigma delta, pues uno desea, va a capturar, ¿cierto?, la señal a una alta frecuencia, ¿cierto? Pero bueno, no podemos, y a un R mínimo, ¿cierto? Y a un R mínimo. Entonces, bueno, en este caso no podemos hacer esto, o sea, me refiero a un R1, no se puede porque la tarjeta que tenemos en el computador, la tarjeta de audio me refiero, no te permite, el mínimo R que te permite la tarjeta de audio es 8. Entonces, digamos que con esto, que sería el interpolador, estamos generando estamos subiendo la frecuencia de muestreo, ¿cierto? De acuerdo a lo visto en clase. Eso es un super muestreador y un filtro, ¿no? Y bueno, acá ya estaría el modulador sigma delta, ¿no? Con eso ya aumento la frecuencia, el ruido, ¿cierto? Lo expando todo, lo de la forma, el ruido, etcétera. Y esta es la siguiente parte que es el decimador, ¿no? Ahora se baja la frecuencia, eso ya, ese bloque ya está en la diapositiva, o sea, claro, en el formato que hemos visto, y finalmente la recuantización. Y voy a tener una señal, y esa señal, ¿cierto? Le voy a obtener su SNR, también la puedo reproducir para ver su, digamos, efecto, por así decirlo, o sea, cómo percibimos, ¿cierto? Cómo escuchamos dicha señal, si con ruido, no ruido, etc. Y por otro lado, pues, la señal por el otro lado, por la otra rama, directamente recuantizarla, ¿no? O sea, con este factor, el factor de escala fijo, este es el mismo de acá, o sea, lo que estoy marcando con flecha, y esto, ¿no? Es como, ok, voy a recuantizar la señal utilizando digamos, todo el proceso de la de sigma delta y en el otro directamente, ¿no? Entonces, en teoría, de acuerdo a lo visto, se supone que lo, digamos, hecho por la rama superior, teóricamente será mejor que lo de abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro ahí? Digamos así en grandes rasgos, ¿sí? Está claro respecto a lo que se quiere mencionar o lo que se quiere dar a entender, ¿sí? Bien.
Después, bueno, acá este bloque justamente, y ahí este bloque de acá que es el modulador sigma delta, es de primer orden, y adicionalmente se tiene pues un recuantizador dentro, recordemos que es dice aproximación de 2 niveles, o sea, 1 bit, ¿no? Eso es lo que también está en el diagrama general. Y bueno, ese diagrama de ahí está acá, ¿no? Ese es el diagrama a implementar, que estaría dentro de, ¿cierto? Está el recuantizador simétrico, ahí tenemos la parte del sigma delta, ¿no? Y entonces, dice, ¿no? La implementación deberá realizarla bajo las condiciones establecidas por el profesor y la guía de laboratorio, ¿no? Y ahorita les vamos a mencionar, les voy a indicar al respecto. Y por si acaso, en el anexo 1, o sea, al final de la guía, por si acaso la guía ya está en el aula virtual, ¿no? Acá, acá termina, en la guía, acá están los códigos, por si acaso, ¿no? Del supermuestreador, del submuestreador, cómo hago el filtrado, la recuantización simétrica a 2 niveles, ¿no? La recuantización por factor de escala fijo, el modulador sigma delta, por si acaso, también está acá, ¿no? Porque cuando lo presenté en clase, estaban asustados que iban a implementar todo, ¿no? Ya se les está dando el código. Obviamente ustedes hay que hacer ahí algunos ajustes, valores respecto a, digamos, pruebas que tienen que realizar y bueno, esto aplicarlo con la interfaz visual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, regresamos acá, donde estábamos. Acá, ya. Por lo tanto, bueno, acá me dice, ¿no? Voy a utilizar MATLAB, ¿cierto? Solamente se puede utilizar MATLAB. Va a tener, digamos, una interfaz visual. Bueno, ya sabemos que la interfaz visual, bueno, acá dice que se podría utilizar Guide, pero ustedes podrían utilizar, que imagino que el resto casi todos van a utilizar, va a ser el Lab Designer, ¿cierto? Todas las figuras que van a estar en su interfaz visual tiene que hacer la opción de, ¿cómo se llama? De poder hacer zoom y la evaluación del valor en cada punto, ¿no? Cada punto, o sea, digamos, todo lo que me sale cuando yo realizo una gráfica tiene que estar habilitado, ¿no? ¿Ok? Asimismo, deben tener, bueno, títulos, rótulos, o sea, qué es el eje de abscisas, qué es el eje de ordenadas, etc. ¿No? En esta experiencia se desea simular el conversor AD sigma delta, ya el que está mostrado en la figura 1. La señal de entrada monocanal, ¿cierto? Es monocanal, deberá ser adquirida vía micrófono con una frecuencia de muestreo, resolución de bits 816 y un tiempo de un tiempo de captura especificado por el usuario. Eso quiere decir que nuestra interfaz nos debe permitir configurar, ¿cierto? Frecuencia de muestreo, resolución, tiempo de captura, ¿no? Pueden ser, no sé, 4 segundos, 5 segundos. La frecuencia de muestreo, por ejemplo, podría ser 44.100 y escoger 8 o 16 que ya está predeterminado. Bueno, no puedo poner 5, no puedo poner 9, ¿no? Es 8 o 16. Y seguramente en algunos casos tal vez se podría poner también 24, pero eso depende del hardware, o sea, de la tarjeta de audio de cada uno. Bien, la señal de entrada debería ser mostrada en una gráfica en el tiempo, o sea, la señal original, en otras palabras, la señal que se obtiene acá, X, ¿no? ¿No? Ahí, esa es la señal original. Después el usuario deberá ingresar los valores de D, en este caso LM igual a D, ¿no? Y el número de los bits de los recuantizadores, o sea, esto se refiere a esto de acá. Recordemos que nosotros en las diapositivas, acá estaba un L, ¿cierto? Y acá estaba M. Bueno, al decirte que son iguales ¿no? Es que se van a cambiar al mismo, o sea, deberían ser el mismo valor, ojo, pero ustedes cuando implementen, la idea es que esos valores se podrían tal vez poner
por separado, ¿no? O sea, eso se debería poder modificar, o sea, no puede estar fijo en su aplicación, sino que debo poder modificarlos, ¿no? Lo ideal, obviamente, que sean iguales, pero pueden tener la opción de que pueda ponerlo diferente. ¿Ok? Pues perdón. Acá estamos. ¿No? Por eso habla que en este caso, L debe ser igual a M igual a D. Ahora, el número de bits de los recuantizadores AB por factor de escala fijo, el RP y el orden de los filtros, es decir, acá, ¿no? Recordemos que acá hay un valor, un recuantizador, el valor de B, el valor de A. Eso hace referencia, recuerden, al RP, ¿no? La recuantización. Supongamos que acá lo ideal es pues poner tal vez para que se pueda apreciar más o menos, ¿cierto? Acá yo puedo poner un R de 16, ¿no? Y este A y B ponerlo pues a 12, a 10, ¿no? ¿Ok? Para que se pueda escuchar pues, digamos, relativamente bien también, ¿no? Porque si obvio ingresamos a 8 y queremos recuantizar a 2, pues a 2 bits, o sea, obviamente no se va a escuchar pues no tan claro y todo eso, ¿ok? Deberá, dice, también es decir, el valor de A, perdón, asimismo deberá especificar el valor de salida que debe tener el recuantizador de aproximado 2 niveles, es decir, el valor de A. ¿Dónde está ese valor de A? Bueno, ese valor de A está, por si acaso, acá. Acá, la salida de acá va a tener un valor entre A y menos A. Y ustedes van a tener que indicar cuál es ese valor de A. Ese valor de A puede ser 0.5, puede ser 0.7, puede ser 1, puede ser 1.2. ¿De qué depende? ¿Qué va a pasar? Ustedes tienen que probar, ¿cierto? Ustedes tienen que hacer pruebas y, bueno, van a encontrar justamente ese valor. De la misma manera, este valor de K1, ¿no? Ese valor de K1 ustedes también lo van a obtener, ¿sí? Lo van a obtener. O sea, van a definirlo, mejor dicho, ¿no? Por eso dice también, en este caso, la función de transferencia del DA está considerando como una constante multiplicativa K1. Ahí está, ¿no? Ya está. Después dice, deberá obtenerse la SNR a partir de la señal original y la señal de salida del A de sigma delta, y deberá obtenerse la SNR, esta es la SNR1, y el otro la SNR2 entre la salida del cuantizador de factor de escala fijo y la señal de entrada, ¿cierto? Y deberá mostrar justamente la SNR1 contra SNR2. Y dice, ¿no? 9, deberá graficarse los espectros de módulo en frecuencia relativa en la región de 0 a 2 pi, ¿no? De cada bloque de la señal resultante. Ojo, recordemos que cuando hablamos de 0 a 2 pi, bueno, Fred QZ, ¿cierto? Nosotros en clase siempre graficamos así, supongamos, ¿no? La región de interés de 0 a pi, ¿no? Esto es A, por ejemplo, esto es B. Y bueno, sin embargo, cuando nosotros graficamos con Fred QZ, nos va a graficar de 0 a pi. Pero si yo quiero graficar con Fred QZ de 0 a 2 pi, esto nos saldrá por si acaso de esta manera. Así va a salir, ¿no? Va a salir esta parte de acá y esto de acá va a estar acá. Y acá justamente será algo así. Esto será A y esto será B. Así va a salir el espectro cuando yo grafique de 0 a 2 pi. Tiene una opción el Fred QZ y está mencionado abajo en el anexo, ¿no? Se le agrega un parámetro y te grafica de 0 a 2 pi por si acaso, ¿no? Y vería eso. O sea, en otras palabras, esta parte de acá lo traslada acá. Y a ustedes saben por altos conocimientos, ¿cierto? Que la señal pues se replica, ¿no? Cada 2 pi. O sea, al final esto que muestra acá pues es lo mismo que está acá, ¿no? Y de tal manera que ya puedo evaluar todo. Bueno, no lo evaluaré de 0 a 2 pi,
perdón, no lo evaluaré de menos pi a pi, pues lo evalúo de 0 a 2 pi, que es lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Y asimismo te dice que voy a evaluar la frecuencia relativa de 0 a 2 pi en todos estos puntos. La señal de entrada original, la salida del supermuestreador, la salida del filtro supermuestreador. O sea, eso quiere decir que yo voy a poder visualizar en cada punto, ¿no? Donde te indica ahí ver el espectro, ¿no? Ver el espectro. O sea, tiene que darme esa opción de poder ver los espectros justamente en esas salidas que te está indicando. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, después, bueno, dice, no, por tanto, el espacio, por tema de espacio, dice, de ser el caso, estas gráficas se las puede mostrar fuera de la interfaz, porque obviamente ustedes van a generar su interfaz, ¿cierto? El guide, y puede ser pues que ahí para poner todas las gráficas va a estar demasiado saturado. Entonces eso quiere decir que cuando yo presione y quiera visualizar en otra imagen, perdón, visualizar las gráficas, pues puede salir aparte y acá salir la gráfica, ¿no? Que yo estoy visualizando. Para que acá, no sé, pues está el diagrama, el bloque, los parámetros de configuración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, se deberá presentar en un mismo cuadro las figuras de las gráficas, dice, ¿no? Cuadro, las figuras de las gráficas en el tiempo, la señal original, la señal de salida, etc. Bueno, tal cual como lo menciona ahí, ¿no? Igual manera se debe tener la opción de reproducción audiblemente de la señal original y la señal de salida del AD y del recuantizador. O sea, en otras palabras, perdón, acá, yo voy a tener del diagrama general, yo puedo escuchar la señal de acá, ¿cierto? La original y la señal obtenida en este punto y la señal obtenida en este punto, ¿no? O sea, para poder comparar audiblemente. Recordemos que esa reproducción lo hacemos con la función sounds, ¿cierto? De MATLAB. Le tengo que pasar el vector y le tengo que pasar la frecuencia de muestreo, obviamente a la que está la señal, se supone. Y eso es por un lado. Y por otro lado, recordemos, tengamos presente, porque podría salir el ruido por eso, que la señal para poder reproducirla tiene que estar entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entre menos 1 y 1, ¿no? Porque si tiene valores mayores, pues justamente va a haber problemas, o sea, es como que esté saturada, ¿cierto? Y va a tener, digamos, problemas a la hora de reproducir porque se va a escuchar incorrectamente. ¿Está claro? Ahora, por otro lado, recordemos que la recuantización, eso ya lo hemos visto previamente, ustedes lo han visto, ¿cierto? En PDS, ¿no? Recordemos que cuando yo recuantizo, voy a pasar por dos pasos. Primero voy a obtener el vector de YDP, ¿no? El vector de enteros. ¿Se acuerdan que era rounds, ¿no? Acá tenía X, que sería la entrada, entre el factor de escala por 2 a la RP menos 1 menos 1. Bueno, RP justamente es este valor B, ¿no? Y una vez que ya tenga YDP, bueno, de ahora para reproducirlo, o sea, el vector Y, vendría a ser, pues, YDP por el factor de escala sobre 2 a la RP menos 1 menos 1. Y ya no se olviden que es el vector reproducible. Reproducible o vector de doubles, ¿se acuerdan que como estaba en la diapositiva de señales de PDS? ¿No? Pues tengan en cuenta eso. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna consulta, pregunta, duda. ¿Está todo claro? Sí, profesor, todo claro hasta el momento. Hasta el momento, perfecto, gracias. Bueno, eso es, ahí está, digamos, está detallado, ¿cierto? Está detallado lo que se está solicitando y bueno, ahora viene respecto a esta experiencia lo que va a estar en el informe, ¿no?
¿no? Todos los resultados deben ser obtenidos con la misma señal de entrada, hay que tener en cuenta eso, obviamente, pero bueno, igual se está colocando ahí. Si yo voy a hacer unas comparaciones, pues tiene que ser con la misma señal original, ¿no? Entonces, para el informe, bueno, tiene que tener resultado 1-1, 1-2, ahí con los datos que ya te está dando, ¿no? A qué orden debe estar, a qué valor de RP, a qué valor de, ¿no? Qué valor de A, de B, etcétera, etcétera, ¿no? Caso 1, caso 2, ahí tiene varios casos hasta el caso 4 de ahí. Resultado 1.3, hay unas variaciones que hay que realizar, todo eso se muestra en el informe. ¿Está bien? Y bueno, el resultado 1.4 justamente es la figura de la interfaz que se ha obtenido, desarrollado, ¿no? Bien, la experiencia 4 se va a implementar un ecualizador digital, ¿no? Ya les he mencionado en clase que el ecualizador, un ecualizador digital, o sea, no puede ser, por así decirlo, una descomposición, reconstrucción, subbanda, pues, de un árbol balanceado, ¿no? Tiene que ser un árbol no balanceado. Y pues en este caso, para saber qué banda se necesita, ¿cierto? Ustedes deben tomar como referencia un ecualizador profesional. O sea, buscan en internet y van a darse cuenta cuando prueban pues los ecualizadores profesionales, le va a salir las bandas. Entonces, de acuerdo a esas bandas es que ustedes van a hacer la descomposición. Porque si ustedes agarran, así pongan, no sé, una descomposición de nivel 6, de nivel 5, que tengan 32 subbandas, 64 bandas, o sea, no se va a apreciar el efecto. Voy a bajar las frecuencias, ¿no? Bajas, va la redundancia, voy a aumentar las frecuencias altas o voy a bajar las frecuencias altas, las intermedias, no se va a percibir ese efecto. ¿Ok? No se va a percibir ese efecto. Bien, el número de bandas a considerar deberá ser más de 12, ¿no? Ahí está todos los datos, ¿no? Debo poder, el programa deberá leer un archivo de audio. Ojo, leer un archivo no te está diciendo que voy en ese lado con el micrófono, sino cargo un archivo de audio que tiene que estar en este formato, monocanal, 44.1, 16 bits y exactamente esta duración. Eso se puede realizar, ¿cierto? Con MATLAB o también, bueno, ya hay un enlace que les voy a compartir para que puedan ustedes también editar y que tenga exactamente esa frecuencia, que sea más que todo monocanal, ¿cierto? Y que tenga ese número de muestras, ¿no? Bueno, dice, usted elige el índice de la muestra de inicio, o sea, ¿qué se refiere que usted inicie el índice de inicio y de la muestra final? Dice, ¿no? Solo debe respetar el número de muestras indicado. O sea, ¿por qué? Porque yo puedo obtener una señal que tenga, por ejemplo, no sé, 1 minuto, 2 minutos de señal, y obviamente en 1 minuto, 2 minutos de señal, si estamos a 44.100 por segundo, pues en 2 minutos pues va a ser un montón de muestras, ¿cierto? Por lo tanto, yo quiero reproducir desde la muestra, no sé, pues 1500 hasta tal muestra, ¿no? Y ese número de muestras que va a haber ahí, lo que sí deben respetar es que debe ser todo eso en tiempo 5.9 tal, que sería equivalente a 262.000, o sea, acá debe haber 262.144 muestras. ¿Ok? 2.140, o sea, tiene que haber eso. Y ustedes eligen, desde esta muestra hasta esta muestra, porque tal vez al inicio está en silencio, etcétera, etcétera. O sea, debe poder elegirse de esa manera. Ojo que parte de que se cumplan los requerimientos es digamos, se tome en cuenta a la hora de la evaluación. ¿Sí? Yo les voy a dar les voy a indicar después una rúbrica y respecto a esa rúbrica, pues vamos a evaluar los trabajos. ¿Está bien?
Acá también tenemos para poder hacer la implementación de esa descomposición, ¿cierto? Ya esto ya lo habíamos visto en las diapositivas. Acá está el W filter, ¿cierto? Después para hacer la descomposición, reconstrucción, acá hay una función, la que está en la diapositiva decía DWT, que era la función de MATLAB. Acá es DWT, es una modificación de esa señal justamente para que el número de muestras que se obtenga la salida pues sea igual después del proceso de filtrado, ¿no? Recuerden que cuando filtro estoy haciendo convolución y por lo tanto la señal sí crece, tiene más muestras. Entonces con esa función que se encuentra en el aula virtual, pues puedo hacer puedo realizar esa modificación, ¿no? Ya está implementada. Bueno, ahí están los requerimientos del programa, ¿no? ¿Qué debo poder realizar? Mire, ahí dice que voy a bajar de menos 6 dB a 6 dB o de menos 12 a 12, que no es otra cosa que bajar a la mitad o la cuarta parte, igualmente subir en el doble, ¿no? O 4 veces, ¿no? Entonces ya le está mencionando acá justamente esos requerimientos que debe tener mi programa, ¿no? Y respecto a esto, o sea, esta segunda experiencia en el informe es lo que debe estar acá, ¿no? Estos 4 puntos también, ¿no? Esos 4 puntos. Bueno, se va a evaluar cumplimiento, ¿cierto? Calidad de la presentación, la exposición, digamos, en este caso va a ser rápido, ¿no? Allá, presentar, no necesitan por si acaso hacer una diapositiva. Lo que van a presentar en ese momento van a compartir su pantalla, ¿cierto? Y van a colocar el programa. Yo les voy a decir, ok, configura de tal manera que pongámosle tal señal, no lo sé, y de ahí algunas preguntas puntuales que pueda hacer alguno de los compañeros, alguno de los integrantes, que puede ser cualquiera, ¿cierto? Y con eso ya estamos revisando, ¿no? Ustedes me van a enviar también el informe, ¿cierto? El código, etcétera. Todo eso se menciona acá. Por eso deben crear por los grupos ya para que cuando yo coloque la actividad, ya sabe qué grupo, a dónde debe mandar el informe, etcétera. ¿Ok? ¿No? Ahí está. Bueno, esta es una referencia, ¿no? Del día, porque cada grupo le puede tocar diferente. Esta guía es para todos los grupos, ¿no? Entonces, sí, los archivos, ¿no? Tanto del informe como del programa van a tener un nombre en particular, o sea, una forma, ¿no? Allá, código del curso, sección, el ciclo, que es trabajo parcial, y el apellido de los 6 integrantes o 5 integrantes que pueda tener el grupo. ¿Está bien? Y bueno, y ya ahí voy a ver, acá está el resto, ¿no? Que a ustedes cuando les toca, ¿sí? El trabajo, ¿no? Recordemos que, si bien es cierto, pueden ser 3, 4 horas, no quiere decir que todos los grupos van a estar al mismo tiempo, ¿no? ¿No? Ya ahí de acuerdo, no sé si se podría presentar algún cruce que obviamente se corrobora, ¿no? Ya para ver el orden, porque también igual voy a hacer yo un sorteo, ¿no? Pero si por A o B, no sé, alguien le toca al inicio y tiene cruce, bueno, yo corroboro el cruce en el sistema y bueno, ya se le cambia de orden, solamente en ese caso. Si no, se respeta el orden que se supone se va a obtener por sorteo. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Sí, Alex. Profe, ¿qué tal? Quería comentar respecto al grupo 8. Creo que, bueno, en el grupo de WhatsApp somos 6, pero no somos 6. Y en el grupo, en el aula virtual, ya estamos completos, pero sin embargo yo no estoy inscrito. Y hay uno que se metió. El grupo 8. Sí. Grupo 8, a ver. En el grupo 8,
un momentito, por favor, en el grupo 8, voy a poner acá para que ustedes también puedan mostrar los partidos. El grupo 8 está Diego Salazar, Ponce de León, Eguiluz, Rodríguez, Céspedes y de la Cruz. ¿Quién no es de este grupo? John. John de la Cruz. Sí, John de la Cruz sí soy el grupo, al inicio lo conformé con el compañero, no recuerdo, Bueno, pero yo ingresé primero al grupo, creo que se está equivocando de apellido. Bueno, en todo caso, ya, digamos, pónganse de acuerdo quién es el que no es del grupo, ¿sí? Sí, Alex. A ver. Bueno, ya le escribiremos entonces. Ya, perfecto. ¿Quién exactamente es para poder sacarlo y puedan ingresar los demás? Sí, Alex. Listo. ¿Ya? Soy el que está hablando. Gracias. ¿Ah? Ok, Ray, sí. ¿Qué tal, profesor? Creo que ocurre el mismo problema, pero esta vez yo ingresé a un grupo erróneo, sí. Podría sacarme del grupo para poder... Ya, ¿en qué grupo te metiste por error? Al 4, al igual que mi compañero que está levantando la mano también, Ordóñez. Sí, profesor, yo también. A ver, el grupo 4. Grupo 4, un momentito. Ya, Ray, Ray no eres Ray ni también quién, perdón, Ordóñez, nombre. Álvaro Ordóñez. Álvaro, ok, lo saco. No deben estar en el grupo 4, Ajá, ¿cierto? Sí, así es. Ya. Ok, entonces a Ordóñez lo saco y a Ray. Ya está. Ya está actualizado. Gracias, profesor. Ya. Gracias, profe. Sí, alguien más levantó la mano. Steve, sí. Profesor, sí, yo también querría reportar sobre un integrante que no es parte del grupo. ¿Ya tú eres de qué grupo? El grupo 5. ¿En qué grupo? Grupo 5, perfecto. A ver, grupo 5. ¿Quién no es integrante del grupo? Daniel. Daniel no es del grupo. No es del grupo. Se ha escrito por error. Ya. Seguramente no. Ya, pero igual ahí faltaría, creo que un integrante. No, de hecho, sí, los dos que salieron anteriores se van a inscribir a este grupo. Sí, no, pero acá hay 5, ¿ah? Pero ahí hay 5. Ah, ya, Ray ya está inscrito. Perfecto, faltaría uno entonces. Entonces, Daniel no es parte del grupo y por eso queríamos, para liberar el espacio para los otros. Perfecto. Bueno, pero la idea no es que alguien saque a alguien, ¿no? Sino la idea es que esa misma persona que se inscribió por error, él diga, profesor, por error me inscribí, ¿no? Como han dicho sus compañeros en antes, ¿no? Yo no quiero decir no, o que ustedes digan, no, el profesor, nadie le ha dicho a tal persona que, ok, esa es la idea. Pero bueno, ya. ¿Alguien más de una vez, antes de culminar? ¿Alguien más por error se ha puesto en un grupo que no es? Y acá veo que hay grupos que ya están cerrados, como el grupo 8, grupo 7, grupo 6, ¿no? Después el grupo 5 falta un integrante, el grupo 4 también falta un integrante, el grupo 3 también falta un integrante, el grupo 2 ya está completo y el grupo 1 falta ahí 4 integrantes. ¿Sí? Bueno, ya la idea es que de acá a la próxima clase, con ustedes es el jueves, ¿cierto? Entre jueves y sábado ya deberían estar todos los grupos completos, ¿sí? Por favor, a sus compañeros que faltan inscribirse, indíquenle, ¿no? Y si por A o B también alguien por error se mete a un grupo, pues indicármelo para yo sacarlo, ¿sí? Recordemos también que cuando si me mandan un correo, ya que no es ahorita, ¿cierto? Indiquen qué sección son, chicos, porque para ubicarlo más rápido, porque recuerden que son 4 secciones, ¿no? Entonces me mandan un correo
y quieren que yo adivinen de a qué sección pertenece, ¿sí? Por favor. Bueno, respecto entonces ya, la guía por si acaso ya está en el aula virtual, ¿cierto? La guía ya está en el aula virtual y solamente pues ahí la tienen para ir revisándola, ya vayan, digamos, avanzando, ya les había dicho con anterioridad que obviamente iba a tener una interfaz visual y todo, entonces pues vayan avanzando con formación de los grupos, etcétera. Recuerden que esta evaluación es en la semana 8, ¿ok? Y yo ya debo tener ya la próxima semana también ya las fechas, ¿sí? Bueno, ya solamente voy a corroborar las fechas bien y ya les menciono. Sí, Sebastián. Profesor, disculpe que le interrumpa. ¿Dónde está ¿En qué parte del área virtual está subido el informe? Porque no lo encuentro. Donde dice, uy, acá tienes razón. Acá en esta sección no está, pero yo lo había subido a todos. Pero bueno, ahorita lo pongo. Va a aparecer en una en donde están las unidades que va a decir trabajo parcial, ¿sí? Y ahorita lo estoy creando. Qué raro, porque yo lo había hecho a todos, pero bueno, ahorita va a aparecer. No se preocupen, ahorita mismo. A ver. Acá. Ya está. A ver. Ahora sí, ya va a aparecer, está en donde están las unidades, ahí hay una viñeta que dice trabajo parcial, ¿cierto? Y en esa viñeta dice guía de trabajo parcial, ¿ok? Ahora sí ya se puede visualizar. Bien, si nadie más tiene alguna consulta, pregunta, duda, ahí nos estamos quedando por el día de hoy y ya nos estamos comunicando la próxima semana, ¿sí? En clase. Que tengan buen día, buen fin de semana y ya nos comunicamos. Hasta luego, cuídense. Solo, profesor. Profe, gracias.